Bueno, para la prueba del regreso del teorema que acabamos de ver, hay que utilizar inducción. Entonces lo que hay que hacer pues es ver que todos los determinantes de k-1, suponer que si todos los determinantes de k-1 por k-1 son igual a 0, si eso implica, suponiendo que eso implica que el conjunto de k-1 vectores de Rn sea linealmente dependiente, a partir de eso probar que si es el caso que todos los determinantes de k por k de la submatriz de k por k son igual a 0, eso implica también que el conjunto de k es lineal, de k vectores de Rn es linealmente dependiente, ¿no? Entonces para el regreso hay que hacer eso, hay que desarrollarlo, hacer la suposición por inducción y desarrollarlo. Más o menos es la misma idea extendida del caso que vimos explícito para 2. Bueno, pero vamos a pasar a lo siguiente, que es como la idea central de todo esto, los siguientes tres corolarios. Y entonces tenemos el corolario 3, y el corolario 3 dice lo siguiente, dice que si tenemos una matriz, acuérdense que en ese caso realmente no importa que las matrices sean cuadradas, porque lo que nos estamos tomando son los subdeterminantes, o sea, submatrices cuadradas dentro de una matriz que no necesariamente es cuadrada. Entonces sea una matriz de M por N. Entonces tenemos una matriz A de M por N. Entonces vamos a tener que el rango de A es K, sí y solo sí. Déjame cambiarlo porque tampoco pinta muy bien. Entonces el rango de A es K, sí y solo sí, para toda submatriz digamos A' de K por K, ¿no? Tomada de esa matriz A, se tiene que el determinante, o sea, los determinantes de estas submatrices que le puse A', ¿no? A' es una cualquiera de K por K, se tiene que el determinante de A' es distinto de 0 y para toda R tal que R es mayor estricto que K, las submatrices de R por R tienen determinante 0. ¿Esto por qué es? Fíjense, si nosotros tenemos que el rango de la matriz es igual a un cierto número K, ¿eso qué quiere decir? Que el rango de la matriz sea igual a K, quiere decir que K es la dimensión del subespacio vectorial formado por los renglones de la matriz, ¿no? Entonces, esta es la dimensión de este espacio vectorial. Eso quiere decir que tengo K renglones linealmente independientes en A. Y entonces, el teorema anterior lo que dice es que si los renglones, si estos K renglones son linealmente dependientes, entonces todos los subdeterminantes de K por K tienen que ser 0. Eso quiere decir que si estos son linealmente independientes, existe al menos un determinante de una submatriz de K por K que es distinta de 0, ¿no? Entonces esto prueba esta parte, ¿no? Tiene que existir esto. Entonces, por el teorema, como si fueran linealmente dependientes, todos los determinantes serían 0, pero al ser esto el rango, tenemos K vectores linealmente independientes, entonces eso quiere decir que tiene que haber al menos uno distinto de 0. Por el teorema, y como esto de acá, que el rango de A hacia acá implica que tenemos K renglones linealmente
independientes por el teorema y esto de acá, entonces existe A', una submatriz de K por K, tal que el determinante de A' es distinto de 0, ¿no? Porque cuando son linealmente, el teorema anterior decía, son linealmente dependientes, sí, solo sí, todos los determinantes de K por K son 0. Entonces, si son linealmente independientes, tiene que existir alguno distinto de 0. Y lo otro, bueno, sabemos que si tenemos un conjunto de vectores que es linealmente independiente y genera, que en este caso es el rango, porque el rango es la dimensión del espacio vectorial generado, entonces es un conjunto generador linealmente independiente, cualquier conjunto más grande que ese va a ser linealmente dependiente. Entonces, cualquier conjunto que sea más grande que ese, cualquier conjunto que tenga R, donde R es mayor que K, va a ser linealmente dependiente. Otra vez, aplicando el teorema, si es linealmente dependiente, entonces todas las submatrices de ese tamaño, de R por R, van a tener determinante 0, ¿no? Entonces tenemos que cualquier conjunto de, ¿no? Al ser el rango de la matriz, es la dimensión del espacio vectorial, entonces cualquier conjunto de más de K vectores es linealmente dependiente. Es linealmente dependiente por el teorema si R es mayor que K, el determinante de esa matriz de R por R es 0. ¿No? Se sigue directamente del teorema anterior. Bueno, entonces esto nos está diciendo, fíjense, ¿no? El rango de una matriz está ya siendo caracterizado en términos de los determinantes. El rango de una matriz va a ser un cierto número si existe un determinante de ese tamaño que sea distinto de 0 y cualquier determinante que tenga más entradas que ese de ahí, que es el rango de la matriz, cualquier determinante que tenga eso tiene que ser 0. Y se sigue directamente de esto. Bueno, ok. Y el regreso también, ¿no? Si tenemos esta propiedad, igual es una consecuencia del teorema. Si tenemos esta propiedad, que toda submatriz de K por K va a tener que uno de ellos es distinto de 0, ¿no? Si tenemos eso si tenemos que para todas el determinante de ese tamaño es distinto de 0, entonces sabemos que los vectores no pueden ser linealmente dependientes. No pueden ser linealmente dependientes porque si fueran linealmente dependientes, los determinantes serían 0. Como es distinto de 0, los vectores son linealmente independientes. Entonces son linealmente independientes y generan, ¿no? Porque los renglones de la matriz generan. Entonces, si generan al espacio vectorial generado por los renglones de la matriz, valga la redundancia. Entonces, eso querría decir que este K es el rango de la matriz, ¿no? También se sigue del teorema anterior. Entonces, es una simple aplicación para los dos lados y ya tenemos ahí caracterizado al rango en términos de los determinantes. Entonces, vamos a ver otro corolario y el corolario diría que corolario 4, y este es como el esperado, ¿no? El muy esperado. Entonces, corolario 4 dice el rango de la matriz de una matriz A es la dimensión del espacio vectorial generado por los vectores columna de A. El corolario 4 nos dice que el rango de una matriz es la dimensión del espacio vectorial generado por los vectores columna. Y la demostración es sumamente fácil. ¿Cómo es la demostración? Pues ya sabemos que el determinante de una matriz es igual
igual al determinante de su transpuesta, ¿no? Entonces, si tenemos que el rango de una matriz es un cierto número, digamos K, si el rango de una matriz es K, eso quiere decir que los determinantes de K por K van a tener que ser distintos de 0, ¿cierto? Entonces, tiene que existir una submatriz, o sea, si tenemos una matriz de M por N o de K por N, tiene que haber una submatriz tal que, dado el rango de la matriz, ese tamaño de esa submatriz tiene determinante distinto de 0. Entonces, como el determinante de una matriz es igual al determinante de la transpuesta, en particular, esa submatriz, ¿no? Esta submatriz que tiene el determinante, vamos a llamarle A', ¿no? Entonces, si el rango de A es igual a K, eso quiere decir que existe una submatriz A', tal que su determinante, por esto de acá, ¿no? Tal que su determinante es distinto de 0. Esta es una submatriz de K por K, ¿no? Esta es de K por K. K por K. Entonces, la transpuesta de esta matriz tiene un determinante igual a este determinante, ¿no? O sea, A' transpuesta es también distinto de 0, porque es este mismo. Y esta A' transpuesta, pues es una submatriz de A transpuesta, ¿no? Si yo tengo A, una matriz de M por N, y de esa matriz me tomo A', que es una submatriz de K por K, y esa me tomo la transpuesta de la submatriz, pues esa va a ser una submatriz de la transpuesta. Y tengo que el determinante de la submatriz es igual al determinante de la transpuesta de la submatriz. Si este es distinto de 0, este también es distinto de 0. Por lo tanto, por este resultado de acá arriba, el rango de la transpuesta tiene que ser este mismo K, ¿no? Esta también es de K por K. Entonces, el rango de A transpuesta es igual a K. Y listo, eso era lo que estábamos esperando, ¿no? Dada esta propiedad y dado que podemos caracterizar al rango como los determinantes de las submatrices, ya tenemos que el rango de la transpuesta, porque en los determinantes realmente como son las permutaciones, da igual si están como filas o como columnas, todos van a aparecer. Entonces, en el momento de tenerlos como determinantes, pues va a ser lo mismo si están acostados o están de manera vertical. Bueno, entonces el rango de una matriz es la dimensión del espacio vectorial generado por los vectores columna, y ya, ¿no? Ya con eso ya sé que es equivalente la dimensión. Bueno, finalmente, ya nada más para concluir, de aquí podemos sacar un corolario más. Este se sigue el corolario 4 del corolario 3, del corolario 3 se sigue del teorema directamente. Y el último se ve muy fácil. Tenemos que una matriz de n por n, o sea, para las de n va a ser mucho más fácil, porque ahí no nos tenemos que tomar esta propiedad de las submatrices de K por K, donde K sería el rango de la matriz. Una matriz de n por n tiene rango n, sí y solo sí, su determinante es distinto de 0, ¿no? Y el razonamiento es el mismo. Si tiene rango n, eso quiere decir que tiene n renglones, o ahora ya podemos decir o n columnas, ¿no? Además es de n por n, entonces tiene tanto n renglones como n columnas que son linealmente independientes, ¿cierto? Porque ese es el rango, la dimensión del espacio, o sea, el número de elementos de la base. O sea, tengo n vectores linealmente independientes. Si tengo n vectores linealmente independientes, entonces tengo que tener un determinante de una submatriz de n por n que es distinto de 0. Pero pues solamente tiene una submatriz de n por n, ¿no? Ella misma, porque pues la matriz es de n por n. Entonces ese determinante, que es la única submatriz de n por n, tiene que ser distinto de 0, porque los vectores son linealmente independientes, los renglones o las columnas son linealmente independientes. Y al revés, si el determinante es distinto de 0, pues eso implica que los renglones o las columnas, por el corolario 4, son linealmente independientes. Y además, pues obviamente generan al espacio generado por los renglones, ¿no? O por las columnas. Por lo tanto, son una base y determinan el rango de la matriz.
Y ya, ¿no? Con esto